buenos días, hermanos. Gracias una vez más por estar con nosotros. Es un gusto volver a sintonizarles en su programa La Verdad que te hace libre. Hermanos, cada vez que tenemos la oportunidad de acercarnos a ustedes a través de este programa, es una gran bendición el poder hacerlo, hermanos. Y bueno, qué bendición que aquí desde Tailandia tenemos la tecnología que nos ayuda, hermanos, a poder comunicarnos, a poder contactarnos. Y bueno, hermanos, gracias por sintonizarnos una vez más en su programa La Verdad que te hace libre. Hermanos, le recordamos que si usted quiere mandar un saludo, usted quiere decir de dónde nos escucha, usted tiene una pregunta acerca de la enseñanza, bueno, pues estamos para servirle. Usted puede dejar su mensaje y con gusto responderemos a su pregunta, mandaremos su saludo, leeremos, ¿verdad?, su mensajito. Y bueno, hermanos, pues gracias una vez más por tener parte con nosotros aquí en el programa La Verdad que te hace libre. Le recordamos, hermanos, que el único propósito de este programa es hablar acerca de la verdad. Es hablar acerca de la única verdad que hay, la verdad de Dios. La verdad que nos hace libre, ¿verdad? ¿Podríamos estar en el error? Podríamos estar. ¿Podríamos estar en confusión? Podríamos estar. Es por eso que debemos de indagar en las Escrituras, escudriñar las Escrituras de pasta a pasta para poder conocer la verdad de Dios, y es la verdad que nos hace libre. Recuerde cómo usted fue salvo, hermano. Si usted nos escucha y usted tiene a Cristo, usted fue salvo escuchando la verdad, y eso le trajo libertad de la condenación, libertad de su pecado. Ahora, hermanos, tenemos que continuar indagando en la verdad. Recordamos que Cristo dijo eso a aquellos judíos que habían creído en Él. Y cuando dice que le dijo a los judíos, no quiere decir que no es para nosotros, ¿verdad? Igualmente para nosotros, dice Dios, que si conocemos la verdad, esta verdad nos va a hacer libre. La Biblia dice que si permanecemos en Dios y en sus palabras, vamos a conocer su verdad. Es por eso que les animamos, hermanos, a que ustedes sean fieles en su tiempo con Dios, ¿verdad? En leer la Biblia, en escuchar la Biblia. Hoy en día tenemos tantos métodos para poder escuchar la Biblia, ¿verdad? Tenemos los celulares, tenemos radios, tenemos el internet, las computadoras, tenemos los speakers, tenemos muchas cosas, tenemos los manos libres y muchas cosas que podemos utilizar para que en muchos tiempos, en muchas ocasiones podamos disfrutar de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando usted va manejando, usted puede poner la Biblia, ¿verdad?, para escuchar. Cuando usted tal vez está trabajando, puede poner alguna bocina para escuchar mientras usted trabaja. Tal vez tenga esa oportunidad, tal vez no, pero bueno, hermanos, les invitamos de cualquier manera a tomar tiempo con el Señor e indagar en su palabra y tener interés en esta verdad que le va a traer libertad. Tal vez usted es esclavo todavía en cierta área de su vida, esclavo de algún pecado, esclavo de alguna cosa, de algo que no le está permitiendo servir a Dios correctamente. Recuerde, hermano, que usted tiene que indagar en la palabra de Dios para que esta verdad, la verdad de la palabra de Dios, le traiga esa libertad. Y bueno, tal vez, hermanos, ¿por qué no estar equivocados, verdad? Y encontrar la verdad a través de la palabra de Dios en algún área que no habíamos entendido. Tal vez Dios tiene un camino para nosotros que estábamos entendiendo mal. Tal vez el plan de Dios, ¿verdad?, lo veíamos de una manera y estábamos equivocados, y en su palabra encontramos esa verdad. Y qué bendición, hermanos, que tenemos esa verdad de su palabra. Qué emoción aquí en Tailandia ver cómo personas que nunca han conocido la verdad de la palabra de Dios pueden conocer, escuchar, ¿verdad?, a través de esta iglesia, escuchar el mensaje del Evangelio y conocer la verdad. El domingo pasado tuvimos un día maravilloso, tuvimos un día especial en la iglesia y tuvimos muchos visitantes, adultos, muchas personas en la iglesia, y gracias a Dios ellos escucharon el mensaje, esa verdad que les trae libertad. Y sabemos que Dios ha dado fruto para su honra y para su gloria. Bueno, hermanos, el día de hoy, una vez más, me presento, el hermano Alfredo Uc. Soy misionero aquí en Tailandia junto con mi familia, mi esposa, la hermana Tere y mis niñas. Y bueno, hermanos, pues gracias por también los que nos conocen y oran por nosotros. Gracias porque nos permiten estar aquí en Tailandia a través de sus oraciones y su apoyo. Y bueno, Dios en este año nos ha dado tantas bendiciones, ¿verdad? La iglesia está marchando bien, gracias a Dios. Dios está obrando tremendamente y bueno, estamos viendo a Dios obrar a pesar
a pesar de quienes somos nosotros. Y bueno, hermanos, gracias por sus oraciones. Y bueno, vamos el día de hoy a empezar la enseñanza, hermanos. Y bueno, vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Dios en su palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Primera de Juan. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan y vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos enseña ahí en el libro de Primera de Juan. Si usted tiene su Biblia o tal vez usted no tiene su Biblia por ahí, y usted puede simplemente escuchar lo que dice la Biblia en Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo número 1. Y como normalmente lo hago, hermanos, quiero enseñar cierta parte de la palabra de Dios, yendo verso por verso y viendo el contexto de lo que estamos leyendo y lo que estamos estudiando. Y bueno, vamos a ver en Primera de Juan, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice lo que era desde el principio. Primera de Juan, capítulo número 1. Dice lo que era desde el principio. Qué bendición, hermanos, que tenemos un Dios que es eterno, que es un Dios que no fue creado, no es un Dios que ha sido creado, no es un Dios que ha sido hecho por manos de hombres, no es un Dios que tiene que ser vendido y cargado, pero es un Dios que existe desde el principio. Sabemos que Dios no tiene principio, pero está hablando desde el principio de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? El principio de este mundo, desde ese tiempo era Dios, existía Dios. Desde el principio de la creación, desde que el hombre fue creado, el mundo y lo que podemos ver, ¿verdad? Desde el principio era Dios, ¿verdad? Eso nos recuerda a la Biblia, ¿verdad? En otras partes que nos habla, hermanos, acerca de también Dios es el Dios que existe desde el principio que nosotros podemos conocer, lo que conocemos como el principio de todo para la humanidad, la creación del mundo y la creación del ser humano, ¿verdad? La Biblia dice que Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y qué bendición, hermanos, que tenemos un Dios real. Hace unos días estaba hablando con un hermano de la iglesia nuevo. El hermano ha venido del budismo a Cristo y bueno, él está aprendiendo muchas cosas. Alguien le visitó y él le comentó, ¿verdad?, acerca de algunas cosas, ¿verdad? Una persona que es de un grupo, ¿verdad?, que es conocido como una secta, y le dijo algunas cosas acerca de la palabra de Dios que le hicieron a él estar un poco confundido, ¿verdad? Y le aclaramos con la palabra de Dios, ¿verdad?, esas cosas. Precisamente Dios, que es un Dios que existe desde nuestro principio. Él siempre ha existido, Él siempre ha sido, Él es Dios y Él es poderoso. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Qué tremendo, hermanos, que esto que era desde el principio, ¿verdad?, lo hemos oído. Y lo hemos, dice Juan, ¿verdad?, en lo personal, él dice, lo ha visto con sus ojos. Qué tremendo, hermanos, que tal vez nosotros no lo hemos visto, pero lo hemos oído. Y lo hemos hemos evidenciado la realidad de este Dios, que es un Dios desde el principio, y lo hemos oído, hermanos. Hemos escuchado ese dulce evangelio, primeramente, que nos trajo salvación. Y después de eso hemos escuchado la verdad de Dios. ¿Quién es Dios, verdad? Y cuáles son sus mandamientos. Y cuál es su amor hacia nosotros, manifestado a través de su obra y de sus mandamientos. Dice que lo hemos oído. Y qué bendición, hermano, que aquí, al menos en Tailandia, conocemos semana a semana personas con quienes hablamos y ellos escuchan por primera vez ese mensaje que les puede transformar. Este domingo pasado, como les comentamos, tuvimos un día muy especial en la iglesia y tuvimos muchos visitantes en la iglesia, personas que vinieron y personas que nunca habían puesto sus pies en una iglesia, por decir así. Ellos se sentaron y yo estaba pensando, esto va a ser muy difícil, ¿verdad? Todos los hermanos que son los más activos en la iglesia, es una iglesia nueva aquí, tenemos 10 meses, y los hermanos que podrían tal vez ayudar tuvieron que estar en diferentes áreas, y yo estuve a cargo solo al frente de la iglesia, los adultos y las personas nuevas. Entonces yo estaba pensando, esto va a ser muy difícil porque la gente nueva normalmente a veces no escucha, a veces se levanta, sale al baño y a veces aunque les digamos, ¿verdad? Pero bueno, miren que qué bendición, porque en el servicio de la tarde dimos gracias a Dios porque fue impresionante, hermanos, que en todo el tiempo, ¿verdad? Tomé una hora para dar el mensaje del evangelio. Predicamos el evangelio. Y hermanos, en ese tiempo la gente estaba tan atenta, ¿verdad? Tan atenta, escuchando, que me sorprendió, hermanos, cómo ellos prestaron oído a este evangelio, ¿verdad? Muchos rieron cuando tenían que reír,
se asustaron cuando tenían que asustarse, ¿verdad? Se preocuparon en ciertos momentos tal vez de la enseñanza, pero miren, hermanos, que Dios hizo su obra y ellos pudieron escuchar ese mensaje, y sabemos que habrán algunos de ellos que recibieron este mensaje y tal vez regresarán a la iglesia, tal vez seguirán adelante sirviendo a Dios después de haber sido salvos. Dice que Juan dice, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos. Qué bendición que los apóstoles pudieron ver, ¿verdad? Lo que no pudimos ver, ¿verdad? A Cristo, ¿verdad? El verbo hecho carne. Luego dice, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Qué bendición, hermanos, que este verbo de vida, este Mesías, el Señor Jesucristo, vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Como dice Juan, regresamos al libro de Juan, dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Él era la luz. Y dice que esta luz vino al mundo para que el mundo fuera salvo por Él. Qué bendición, hermanos, que este verbo, el Señor Jesucristo, vino a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Y lo hemos oído y hemos escuchado este dulce evangelio que nos ha traído salvación. Versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna. Dice a Juan que esta vida que han visto, que fue manifestada, ¿verdad? Es una vida que están anunciando y predicando, es la vida eterna. Dice, la que estaba con el Padre y se nos manifestó, ¿verdad? Está hablando acerca del Señor Jesucristo. Jesús, el Señor Jesús, el Mesías, Cristo Jesús, es la vida eterna que ha sido manifestada al mundo. Ahora, quiero recordar, hermanos, y muchas veces, y yo entiendo la manera en que lo hacemos y el propósito por el cual lo hacemos, ¿verdad? Pero recordamos que la vida eterna, ¿verdad?, es nuestro Señor Jesucristo. Y siempre ha existido, siempre Dios ha traído al mundo la oportunidad de la vida eterna. Les quiero recordar, hermanos, ¿verdad? A veces damos el Evangelio, a veces explicamos la Biblia en pocos pasos y hablamos acerca de que antes no había una esperanza para el mundo, pero Cristo vino y ahora el mundo puede ser salvo. Pero yo quiero decirte algo, hermano, y recordarte algo muy importante, ¿verdad? La venida de Cristo ha sido la manifestación más grande de la gracia de Dios, y su muerte nos ha traído vida eterna. Pero recordamos, hermanos, que Antiguo y Nuevo Testamento, ambos, ¿verdad? En ambos partes de la Biblia, ¿verdad? De principio a fin, la salvación es una, ¿verdad? La salvación ha sido por fe, ¿verdad? En esta promesa, en este Mesías Jesucristo, ¿verdad? Entonces, aquel que ha sido salvo, Antiguo o Nuevo Testamento, ¿verdad?, ha sido salvo por la misma esperanza. Tal vez antes de Cristo, ¿verdad?, no lo pudieron ver, pero lo pudieron creer, ¿verdad?, por la promesa que Dios había dado. Y ahora tenemos algo más evidente, podemos mirarlo, ¿verdad? Es más abierto el panorama para nosotros y hemos visto al Mesías venir a la tierra y morir en la cruz y podemos testificar y predicar de este Cristo que ha muerto en la cruz. Pero, hermanos, recordamos que tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, la salvación ha sido por gracia, ha sido por fe y no por las obras. Entonces, hermanos, esta vida eterna fue manifestada, pero no fue manifestada para que allí empezara la oportunidad de vida eterna para el mundo, sino fue manifestada para que podamos más abiertamente, ¿verdad?, primeramente ver el cumplimiento de esta promesa de Dios, ver al Mesías, ¿verdad?, muriendo por nosotros y lavar nuestros pecados. Pero recordamos, hermanos, que esta vida eterna siempre ha existido y siempre ha traído salvación de la misma manera, ¿verdad?, para todos nosotros. Dios es un Dios de gracia, hermanos. El domingo estaba predicando. A veces decimos, ¿verdad?, el Antiguo Testamento es el tiempo de la ley y el Nuevo Testamento es el tiempo de la gracia. Pero, hermanos, no podemos quitar a Dios sus atributos por tiempos. Dios es un Dios de gracia en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Uno de los pasajes más maravillosos demostrados la gracia de Dios, ¿verdad?, que yo puedo pensar, se encuentra en el Antiguo Testamento, cómo Dios nos muestra su misericordia y su gracia, hermanos, para aquellos, ¿verdad?, que venimos a Él por fe y aquellos que hemos creído en Él. Entonces miramos esta vida eterna que se manifestó, pero no quiere decir que empezó ahí, ¿verdad? Se manifestó, ¿verdad?, físicamente, palpablemente, la pudieron ver, ¿verdad?, ahora. Antes lo habían escuchado, ahora lo pudieron ver, ¿verdad? Traía salvación por fe, en lo que no podían ver.
Pero ahora los que venimos y hemos vivido, ¿verdad?, después de la cruz, podemos ver claramente, ¿verdad?, la salvación de Cristo, y tenemos una ventana más abierta para poder, ¿verdad?, entender la salvación que Cristo tiene para nosotros. Entonces vemos a esta vida eterna que es el Señor Jesucristo manifestada, hermanos. Qué tremendo esta semana pasada que cuando estábamos dando el Evangelio, hermanos, acerca de Cristo, enseñando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, lo que es el Evangelio, ¿verdad? Gente mirando las imágenes de todo el mensaje de salvación. Tenemos una pantalla y enseñamos las imágenes, y la gente, ¿verdad?, estaba mirando y estaba entendiendo, ¿verdad?, el mensaje de salvación. Esto es lo que ahora pueden mirar con sus propios ojos, ¿verdad?, lo que Cristo ha hecho por ellos y por todos nosotros, ¿verdad? Qué bendición lo que Cristo ha hecho, hermanos. Yo creo que todos deberíamos de regocijarnos de que tenemos salvación a través de Cristo Jesús, para que podamos vivir a través de sus mandamientos, caminar en sus caminos y podamos agradarle a Él con todo nuestro corazón. Versículo 4 dice: estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y no hay más grande, hermanos, manera de gozarnos, hermanos, en Dios, que poder recordar, hermanos, lo que Dios hace por nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros. La semana pasada estábamos hablando acerca del libro de Corintios, creo que es 2 de Corintios, capítulo 1, donde la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios es un Dios maravilloso. Dice Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que este Padre, este Dios Padre, Jehová Dios, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, es un Dios de consolación y es un Dios de paz. Qué tremendo, hermanos, que Pablo sabía, ¿verdad?, quién era este Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde los tiempos antiguos, ¿verdad?, hemos visto la manifestación de Dios como un Dios de gracia, un Dios de paz, un Dios de misericordia, ¿verdad? Un Dios que nos ama, un Dios de consuelo. Y dice aquí Juan, dice: estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando leemos la palabra de Dios, hermano, cuando leemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Cristo ha hecho por nosotros, deberíamos, hermanos, de tener un gozo completo, hermanos. Deberíamos tener un gozo completo. Cuando leemos, hermanos, y sabemos y aprendemos y vemos lo que Dios hace, hermanos, deberíamos de gozarnos por completo. Yo recuerdo muchos testimonios de muchos hermanos que han pasado por cosas impactantes en sus vidas, y cuando llegan a descubrir por qué pasaron por esas cosas, hermanos, qué tremendo, porque el gozo de ellos es completado cuando pueden mirar el cuadro completo de lo que Dios hizo y por qué lo hizo, y qué fue lo que estas personas recibieron como bendición por haber pasado por estas cosas. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios y vemos, ¿verdad?, y leemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, que este verbo vino a la tierra y es la vida eterna, y que se ha manifestado en este mundo, ¿verdad?, y leemos lo que Él ha hecho por nosotros y cómo Él nos ama, como Dios nos ama, como Jehová Dios el Padre nos ama, hermanos. Debemos de tener gozo a través de estas cosas, y debemos tener un gozo que es cumplido, que es completado. No necesitamos nada más que lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? No debemos de buscar el gozo en las cosas terrenales o en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque el gozo que tenemos en Dios es un gozo que nos debería hacer sentir completo. La pregunta para usted, hermano, en esta mañana es: ¿su gozo ha sido cumplido en lo que Dios ha hecho por usted? ¿O usted se siente incompleto? ¿Usted se siente todavía incompleto? Bueno, tal vez esa insatisfacción es porque tal vez no hemos podido mirar lo que Dios, el Padre, y lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. El versículo número 5, dice la Biblia, versículo 5 de 1 de Juan 1:5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dice la Biblia, mis hermanos, que es el mensaje que hemos escuchado de Dios, ¿verdad? Que hemos escuchado del Padre, del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios es un Dios de luz, ¿verdad? Cristo dijo que Él era la luz, que Él era el pan de vida, que Él era la verdad,
que Él era el único camino al Padre. Dice que Él es un Dios de luz. Lo hemos escuchado de Él, leemos su palabra, ¿verdad? Y cuando Cristo dijo que Él es la luz, ¿verdad? Él es la luz del mundo, ¿verdad? Recordamos, ¿verdad? Que Él, ¿verdad? Nos ha dado sus palabras y nos ha dicho, nos ha enseñado lo que Dios es, ¿verdad? Y ese mensaje que hemos recibido de Dios, Dios es luz. Y es una aplicación, hermanos, que estamos empezando a ver, ¿verdad? Estamos empezando, ¿verdad? A leer, ¿verdad? Como Juan nos está introduciendo, ¿verdad? A un punto importante, ¿verdad? En esta carta. Y empieza diciendo, ¿verdad? Bueno, empieza entrando en el tema, Dios es luz. Y por lo tanto, como Dios es un Dios de luz, la Biblia dice que no hay tinieblas en Él. Qué tremendo, hermanos, que nuestro Dios, hermanos, qué bendición, ¿verdad? Mirar esto y leer esto. Qué tremendo saber que Dios es un Dios que es sin pecado, que no tiene pecado, que es un Dios santo, que es un Dios puro. Dios es luz y no hay tinieblas en Él, ¿verdad? El domingo pasado enseñamos en la iglesia, ¿verdad? Que nuestro Dios, ¿verdad? Es un Dios bueno, es un Dios de amor. Y comparamos con otros dioses, ¿verdad? Y les hicimos saber que hay otros dioses, pero son dioses que no son dioses de amor. Pero Dios es un Dios de amor, es un Dios de amor. Y Él es un Dios puro y santo, ¿verdad? Comparado con nuestras vidas llenas de pecado, no hay tinieblas en Dios. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o en pocas palabras, si decimos que somos sus hijos, si decimos que somos salvos, si decimos que tenemos comunión con Dios, si decimos que hemos venido a la fe, que somos sus hijos, que hemos entendido el Evangelio y que somos hijos de Dios, que somos salvos por la gracia de Dios, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Qué fuerte pasaje, hermanos, qué directo mensaje de esta carta de Juan hacia quienes fue escrito y hacia nosotros mismos también. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero aparte de que decimos eso, aparte más allá de lo que decimos, andamos en tinieblas. La Biblia dice, mentimos. Eso quiere decir, hermanos, que podemos mentir con nuestros hechos. Que la mentira no nada más es con nuestras bocas y con nuestras palabras, pero las mentiras pueden ser completadas o pueden ser llevadas a cabo a través de los hechos. Cuando yo digo, yo tengo comunión con Dios, yo soy un hijo de Dios, yo he restaurado mi relación con Dios que ha sido perdida por el pecado y yo soy un hijo de Dios, pero ando en tinieblas. La Biblia dice que miento, que mentimos y que no practicamos la verdad. Qué fuerte pasaje, hermanos, que Dios nos aclara, ¿verdad? Y nos da una enseñanza directa de aquel que dice, yo soy hijo de Dios, tengo comunión con Dios, yo estoy viviendo una relación con Dios, pero nuestra vida está en tinieblas. Y empezando, hermanos, con el aspecto de la salvación. Hoy en día, hermanos, se nos es muy fácil, y lo digo de esta manera y no quisiera que se malentienda, pero es muy fácil salir a las calles, hermanos, y ir a las calles con folletos, ¿verdad? Y muchos lo hacemos, nos hemos acostumbrado a hacerlos y es algo muy bueno y es una bendición que lo estemos haciendo. Tomamos folleto, nos ponemos la corbata, salimos a la calle, nos cargamos la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Y hablamos y le testificamos a una persona, ¿verdad? Y les rogamos que hagan una oración. Les rogamos, por favor, un minuto nada más. Mira, tú te puedes morir mañana. Y les rogamos que lo hagan. Y cuando la persona hace una oración, entonces Dios te limpió. Les damos la respuesta. Dios te limpió. Tú, Cristo en tu corazón. Entonces, ¿dónde vas a ir? ¿Verdad? Y las personas, hermanos, los guiamos a una oración. Y muchas veces, ¿verdad? Muchas de esas personas, ¿verdad? No vienen a la fe realmente. Simplemente están repitiendo una oración. Y esas personas, hermanos, les enseñamos, no, tú ya oraste, tú ya eres hijo de Dios, tú ya recibiste a Cristo, tú te vas a ir al cielo, ¿verdad? Y les enseñamos, les decimos, no, tú ya lo hiciste, ya eres hijo de Dios. Pero la Biblia dice que si alguien está en Cristo,
es una nueva criatura. Ayer fuimos a una conferencia aquí en Tailandia y un predicador, un misionero, ¿verdad?, muy conocido aquí, estaba predicando esto, ¿verdad? Hay muchas falsas conversiones, hermanos, hoy en día. Muchas personas están recibiendo el evangelio, ¿verdad? Y qué bendición, porque es lo que tenemos que hacer, predicar el evangelio. Pero muchas personas, ¿verdad?, están creyendo que una oración los va a guiar a la salvación, cuando no hay fe atrás de esto, cuando no hay una convicción, ¿verdad?, de su pecado, y no hay una fe genuina en el Mesías Jesucristo, en lo que Cristo hizo por ellos en la cruz, ¿verdad? Aquí en Tailandia es algo diferente el asunto del evangelismo, ¿verdad? La gente, por el trasfondo que tienen, ¿verdad?, el venir a creer en Cristo, ¿verdad?, a veces les es muy difícil. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que la palabra de Dios tiene poder y siempre hay resultados. Pero mire, hermano, que la prueba, ¿verdad?, de la salvación, ¿verdad?, es la vida misma de la persona. La Biblia dice que si uno está en Cristo, es una nueva criatura, ¿verdad? Yo he tenido desde siempre, hermanos, como una convicción personal, ¿verdad? Y eso yo no lo digo para que usted lo haga, ni para que usted le vaya a reclamar a alguien más porque lo hace. Pero yo, cuando testificamos, ¿verdad?, cuando salimos a testificar, nosotros tenemos la costumbre, ¿verdad?, de a veces contamos las personas que les hemos dado el evangelio. Por ejemplo, venimos y decimos: qué bendición, mira, yo hoy le puedo dar el evangelio a tantas personas. Yo le prediqué el evangelio a 6 personas, a 10 personas, a 20 personas. Y hasta ahí terminamos. ¿Por qué? Bueno, porque creemos de todo corazón que no podemos examinar el corazón de las personas, ¿verdad? No decimos que ellos están mintiendo, pero dejamos a Dios, hermanos, que Dios es el que obra en la persona, ¿verdad? Y Dios sabe si esa persona es salvo o no. Yo he escuchado pastores mencionar, ni siquiera yo sé si los miembros de mi iglesia que están sentados en mi banca son salvos. Solamente ellos personalmente pueden saber. Algunos de cristianos son tan fieles a Dios y aman a Dios que su vida es una demostración de su salvación, es una muestra, ¿verdad? Por sus frutos demuestran lo que son hijos de Dios. Pero mire, hermano, que yo he tenido esta convicción de decir a cuántas personas he testificado, pero yo no puedo decir cuántos fueron salvos. ¿Por qué? Porque a pesar de que una persona levante su mano, mira, aquí en Tailandia la gente es muy, muy, muy amable, de muy buen corazón, la gente es muy noble, ¿verdad? Que si tú les pides que hagan una oración contigo, la van a hacer. Si tú le dices: ¿tú crees en Cristo? ¿Verdad que sí, ya creíste en Cristo? Te van a decir que sí. Porque la mayoría de la gente, hermanos, es muy noble. La gente no le gusta decirte que no, darte la contra en la mayoría de los casos. Entonces, yo podría decir: yo gané a toda Tailandia, ¿verdad? En este día gané miles de almas. Pero mire, hermano, que nos gozamos cuando decimos: hemos predicado el evangelio a tantas personas, ¿verdad? Dios nos está dando una oportunidad, ¿verdad? Gracias a Dios que conocimos a una persona, hermanos, en este mes pasado, que nos invitó, hermanos, a participar en un programa de radio aquí en Tailandia. Y esta persona, hermanos, nos está dando la oportunidad de hablar en un programa de radio donde más de 100,000 personas escuchan. Ahora, eso es algo tremendo, hermanos, que tengamos esta oportunidad y estamos esperando, ¿verdad?, que Dios nos permita concretar esto. Pero mire, la puerta está abierta, hermanos, y es una oportunidad tremenda para que más de 100,000 personas puedan escuchar el mensaje del evangelio. Pero no podemos decir: oh, tuvimos 100,000 personas, 100,000 salvos, ¿verdad? 50,000 salvos, ¿verdad? Pero podemos creer, ¿verdad?, que el evangelio tiene poder, y podemos creer que muchos de esos que escucharon el evangelio, hermanos, sus frutos darán una evidencia de que son hijos de Dios, ¿verdad? La Biblia dice: incluso si tú eres una persona en la iglesia y tú dices, ¿verdad?, que tú estás en la luz, dice que si tú crees y tú has dicho, tú propagas el mensaje de que tú eres hijo de Dios, estás en la luz, pero andas en tinieblas, bueno, tú no practicas la verdad. Hablando de primeramente salvación, y también, hermanos, de los cristianos, ¿verdad?, que vivimos una vida doble, que decimos que vivimos para Dios y amamos a Dios, pero no practicamos la verdad, no vivimos conforme a la verdad. Entonces, empezando por aquellos, ¿verdad?, que podemos profesar que somos salvos, pero tal vez alguien no es salvo, que piensa que lo es, que tal vez su vida no da una evidencia de salvación. Y segundo, para aquellos que hemos sido salvos y sabemos que tenemos la verdad porque hemos creído en la verdad, pero vivimos una vida de mentira.
Vivimos una vida engañosa, una vida que no practica la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es la verdad de Dios? Bueno, la Biblia es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Recordamos que Salmos nos dice qué es la verdad. Salmo nos dice que la ley de Dios es la verdad. Su justicia es justicia eterna y su ley es la verdad. Hermanos, si amamos su ley, si amamos su palabra, si amamos lo que Él nos dejó escrito, ¿verdad? Sin escoger qué nos gusta o qué no, o sin hacer una excusa de que es para mí y que no es para mí, si amamos sus mandamientos y amamos su verdad, la Biblia dice, ¿verdad?, que si la amamos y vivimos por ella, no mentimos. Pero si vivimos una vida doble, hermanos, una vida que dice, yo sí tengo comunión con Dios, mira, yo oro todos los días y yo leo mi Biblia todos los días, pero andamos en las tinieblas, hermanos. La Biblia dice que estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos diciendo que somos cristianos, que estamos en la verdad? Yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, ¿verdad? Y a veces nos jactamos, yo soy bautista y yo tengo la verdad y los demás están equivocados y yo estoy bien y ellos están mal y nos jactamos de eso. Pero ¿cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Estamos practicando la verdad o estamos decidiendo qué practicar y qué no? Mira, hermano, que la palabra de Dios está llena de verdades para nosotros. Mire que la Biblia está llena de principios, que son verdades que nos ayudan a vivir una vida genuina y no una vida de mentiras, ¿verdad? Tenemos el título de hijos de Dios, entonces tenemos que practicar la verdad. Mira, hermano, que Dios le interesa cada área de nuestras vidas. Dios, qué curioso, hermano, qué impresionante cómo Dios tiene mandamientos para cada cosa. Dios tiene mandamientos para cómo pensamos. A Dios le importa cómo pensamos. Dios nos da mandamientos. Piensa así y no pienses así. A Dios le importa cómo hablamos. Y Dios nos dio mandamientos acerca de cómo hablar y cómo no hablar. A Dios le importa lo que escuchamos. Y Dios nos ha dejado mandamientos de qué escuchar y de qué no escuchar. Dios nos ha dejado mandamientos de qué debemos de tocar y qué no debemos de tocar. A Dios le importa lo que tocamos. Dios nos ha dejado mandamientos de a dónde debemos caminar y a dónde no debemos caminar. Porque a Dios le importa a dónde andamos y a dónde nuestros pies nos llevan. Dios nos ha dejado mandamientos, hermanos, de qué debemos de ver y qué no debemos de ver. ¿Por qué? Porque a Dios le importa lo que vemos. Dios nos ha dejado mandamientos de cómo nos debemos de vestir. A Dios le importa cómo nos vestimos. Dios nos ha dejado mandamientos de cómo debemos de conducir nuestro horario de vida. A Dios le importa nuestro horario. Dios nos ha dejado mandamientos de cómo debemos de trabajar en la vida secular, porque a Dios le importa cómo trabajamos. Dios nos ha dejado mandamientos de cómo vivir las relaciones personales, esposo con esposa, entre hermanos, padres, porque a Dios le importa cómo nos conducimos en las relaciones personales. Dios nos ha dejado mandamientos de cómo leer su palabra. A Dios le importa cómo lo hacemos. Nos ha dejado mandamientos de cómo orar, porque a Dios le importa cómo oramos. Dios nos ha dejado mandamientos, ¿verdad?, de cómo trabajar en la iglesia, de cómo ser un miembro de iglesia, porque a Dios le importa cómo trabajamos para Dios. Dios nos ha dejado mandamientos de cómo descansar, porque a Dios le importa nuestro descanso. Dios le importa que guardemos su día para descansar. Dios nos ha dejado mandamientos de cómo comer. A lo mejor usted dirá, hermano, eso no. A Dios le importa todo menos eso. No, Dios le importa cada área de mi vida. Dios nos ha dejado dicho que debemos de comer y que no debemos de comer. Dios nos ha dado mandamientos de cómo predicar el Evangelio, porque a Dios le importa cómo predicamos el Evangelio. Dios nos ha dado mandamientos de cómo debemos de amar a nuestro prójimo, porque a Dios le importa cómo amamos al prójimo. Dios nos ha dado mandamientos de cómo amar a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le importa el método en que amamos a Dios. Dios nos ha dejado mandamientos de cómo ofrendar a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le importa cómo ofrendamos a Dios. Dios nos ha dejado mandamientos acerca de las tradiciones que podemos y que no podemos. ¿Por qué? Porque a Dios le importa en lo que estamos metidos. Hermanos, a Dios le importa cada área de nuestra vida.
Yo creo que no habrá cristiano que diga, a Dios no le importa esta área. A Dios no le importa lo que yo como. A Dios no le importa si yo descanso o no descanso. A Dios no le importa, ¿verdad?, si yo hago esto o no hago esto. No, a Dios le importa cada área de mi vida. Dice Dios que en cada área en su palabra encontramos mandamientos. Entonces, esos mandamientos de Dios son la verdad. Y la Biblia dice que aquel que dice que ama a Dios, pero no practica la verdad, esa persona miente. Qué fuerte pasaje, hermanos. Mire, Dios nos dice mentirosos cuando decimos que tenemos la verdad, pero negamos la verdad. Negamos sus mandamientos, negamos su ley, negamos su palabra y no queremos practicarla. Queremos practicar unas cosas y otras no. Queremos escoger qué nos gusta o qué no. O cuando nos toca una situación en que tenemos que quebrantar su mandamiento, cambiamos de forma de pensar. Y decimos, bueno, es que ahora sí, ¿verdad?, lo podemos hacer, ¿verdad? Y mire cómo Dios nos dice, aquel que dice que es hijo de Dios y tiene comunión con Dios y que ama a Dios, pero no practica la verdad, es una persona que miente. Qué tremendo, hermanos. Dios nos ayude, hermanos, a poder vivir una vida recta delante de Dios. Que si realmente decimos que tenemos comunión con Dios, que somos hijos de Dios, debemos de probarlo practicando la verdad. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Lo contrario, dice, tenemos comunión unos con otros. Mira, hermano, que la comunión con Dios y con los hermanos en Cristo viene la buena comunión cuando estamos en la luz. Cuando un cristiano, hermanos, anda en la luz de Dios, anda en la verdad de Dios, es salvo por la gracia de Dios y vive en la verdad, vive en la luz, hermanos, esto trae como resultado una buena comunión. Qué triste, hermano, cuando cristianos se pelean, ¿verdad?, con otros cristianos. Andan peleándose por cosas que no convienen, que no son importantes, ¿verdad? Andan discutiendo, ¿verdad?, por esto y por lo otro. Y tal vez porque cosas que son inmaduras, hermanos. Y discutiendo y peleando y no hay comunión, ¿verdad? Discutiendo, peleando con Dios, ¿verdad? Luchando con Dios. Y no hay comunión. ¿Por qué? Porque no andamos en la luz. La Biblia dice, si estamos en la luz, como Dios está en la luz, dice que tendremos comunión. Entonces aquí vemos en el versículo 6 y 7, dos grupos. Aquellos que dicen que están en la luz, y en el 7 hay otros que también lo dicen, pero los primeros lo dicen, pero no practican la verdad y están en tinieblas. Y otros lo dicen, pero pueden estar en la luz, dice, y tendrán comunión, ¿verdad?, con otro. Y luego dice, la sangre de Jesucristo su Hijo los limpia de todo pecado. Qué tremendo, hermano. La sangre de Cristo nos limpia, ¿verdad? Recordamos, no por las obras, no malentendamos, ¿verdad?, este pasaje nos limpia, ¿verdad?, por venir a Cristo por fe. Pero, hermanos, al estar limpios, ¿verdad?, tenemos que andar en la luz para poder tener comunión unos con otros. Versículo número 8 dice, si decimos que no tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sabemos todos nosotros, ¿verdad?, que como seres humanos tenemos pecados, somos pecadores, ¿verdad? Y necesitamos de la sangre de Cristo que nos limpia, ¿verdad? Primeramente, para ser salvos, ¿verdad?, necesitamos de la sangre de Cristo. Somos pecadores, ¿verdad? Y no podemos engañarnos diciendo que no somos. Versículo número 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Dios nos habla y nos enseña en su palabra, ¿verdad?, que como hijos de Dios, ¿verdad?, primeramente, ¿verdad?, como creación de Dios, podemos venir a Él por fe, ¿verdad?, y confesar el pecado que tenemos, confesar lo que somos pecadores delante de Dios. Yo creo que sería imposible, ¿verdad?, confesar que un inconverso venga a Dios, a Cristo, y que confiese cada pecado, sería algo imposible, pero que confiese, ¿verdad?, en un arrepentimiento genuino sus pecados, confiese lo que Él es. Yo he pecado contra Dios y necesito de un Mesías, un Salvador, ¿verdad?, que pueda venir por fe. Pero, hermanos, también, hermanos, recordamos, ¿verdad?, que como hijos de Dios continuamos viviendo una vida en pecado, ¿verdad? De vez en cuando olvidamos los mandamientos de Dios y caemos en pecado. Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ayudador en momentos
de pecado, cuando podemos perder esa comunión tan preciosa con Dios, ¿verdad? Que nos dice la Biblia, ¿verdad? Que si estamos en luz tendremos comunión, pero si tiramos nuestra vida al pecado, perdemos esta comunión con Dios, ¿verdad? La Biblia dice que Cristo, ¿verdad?, nos puede limpiar nuestra vida del pecado una vez más. Versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo podemos saber, hermanos, lo que Dios nos enseña acerca del pecado, verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, que el pecado, ¿verdad? La Biblia dice que ¿qué es lo que es el pecado? La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que como hijos de Dios, ¿verdad?, tenemos su palabra, que es nuestro diccionario, ¿verdad? Su palabra es nuestro diccionario donde podemos encontrar lo que Dios quiere decir cuando dice las cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? En este mismo libro, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando un cristiano, ¿verdad?, hijo de Dios, quebranta la ley de Dios, la Biblia dice que cuando lo hace, está pecando contra Dios. Entonces, hermano, cuando yo digo que no he pecado, ¿verdad?, la Biblia dice que yo soy mentiroso y su palabra no está en mí. Primeramente, para aquellos que no tienen la verdad. Hemos encontrado tal vez testificando personas que dicen: yo nunca he pecado, ¿verdad? Hace unos 2 meses, hace unas 2 semanas, 3 semanas, un joven, ¿verdad?, que de hace mucho tiempo él había venido, ¿verdad?, un misionero, ¿verdad?, que nos ayuda a estar trabajando con nosotros, hermano Joel, lo estuvo trayendo a la iglesia, ¿verdad?, y él estuvo escuchando el mensaje, y él parece que él estaba diciendo que él no había pecado nunca, ¿verdad?, hasta que él entendió el mensaje, ¿verdad?, y él confesó su pecado, ¿verdad?, y entendió el evangelio y fue salvo. Gracias a Dios por esto, ¿verdad?, que el evangelio puede transformar vidas, ¿verdad? Y ahora él confiesa, ¿verdad?, y yo le considero como una persona salva porque él confiesa que él es hijo de Dios, ¿verdad? Y él ha demostrado con su vida, ¿verdad?, lo que ahora él es, ¿verdad? Pero mire, hermanos, que la Biblia dice, ¿verdad?, para inconversos, ahora para el hijo de Dios, ¿verdad?, decimos: no, esto no es pecado, yo no he pecado. Le hacemos mentirosos y su palabra no es nuestra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si lo leemos, el significado, ¿verdad?, es como una escalera, ¿verdad? Yo digo que no tengo pecado, hago a Dios mentiroso y su palabra no está en mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a verlo de esta manera. Esto quiere decir también que si su palabra no está en mí, ¿verdad?, yo estoy haciendo a Dios mentiroso porque yo considero que no es pecado lo que yo hago. Mira, hermano, que Dios, ¿verdad?, nos ha dejado su palabra, ¿verdad? La Biblia dice, como leímos, ¿verdad?, pecado es infringir la ley de Dios. Dios me ha dejado su ley, sus mandamientos, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios, la ley de Dios, ¿verdad?, que Dios nos ha dejado para saber qué es pecado y qué no es pecado, acerca de cada área de mi vida, ¿verdad?, en cada aspecto de mi vida, saber qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, si la palabra de Dios no está en mí, si yo no tengo la palabra de Dios en su totalidad de mi vida, ¿verdad?, yo voy a pecar contra Dios. Y yo voy a decir: no, es que esto no es pecado. Y yo haré a Dios un mentiroso. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que entre más yo tenga la palabra de Dios en mi vida, menos haré pecado y menos haré a Dios un mentiroso. Es muy triste, pero hoy en día, hermanos, habemos cristianos que le hemos llamado bueno a lo que Dios llamó malo, a lo que Dios le traía ira, porque le llamaba pecado. Hoy en día le hemos dejado de llamar pecado y estamos haciendo a Dios mentiroso cuando decimos: no, es que esto no es pecado, esto que hago no es pecado, lo podemos hacer. La Biblia dice que su palabra no está en nosotros. Hermanos, la pregunta es: ¿qué es aquello, hermanos, que tú has leído en la palabra de Dios, que Dios dijo que es pecado, que Dios manifestó su ira cuando Él dijo, ¿verdad?, que era pecado, ¿verdad? Y decimos: no, es que no es pecado para mí. La semana pasada estaba enseñando, el domingo pasado en la tarde, acerca de una de las cartas de Pablo, cuando dice Pablo: la carta de Pablo a estos. Yo bien podría decir: esto no es para mí, es para ellos. Entonces todo lo que diga ahí acerca de pecado no lo puedo hacer porque no es para mí la carta. Claro que no, es para el pueblo de Dios. Y leemos Antiguo Testamento y decimos: esto tampoco es para mí, porque esto era para ellos, ¿verdad? Pero recordamos que era para el pueblo de Dios. Si habían israelitas, si habían judíos o gentiles que venían, cualquiera que fuera,
tenía que someterse a los mandamientos de Dios, porque eran hijos de Dios, eran el pueblo de Dios. Eran injertados como hoy en día somos injertados, dice Pablo, ¿verdad? Y tenemos que ser parte con Dios en su palabra también, sus mandamientos. Entonces, cuando yo no tengo su palabra en mi vida, yo puedo hacer pecado y decir, no, es que no es pecado. Y hacemos a Dios un mentiroso. ¿Qué hay en su palabra, hermano, que nos hemos negado a cumplir? ¿Cuál ha sido esa enseñanza que tal vez tu pastor ha predicado, que te ha dicho, tienes que hacer esto porque si no lo haces es pecado contra Dios, pero no lo has querido hacer y tú estás haciendo a Dios mentiroso porque tú dices que no es pecado? El pastor tal vez te ha predicado, te ha enseñado, hermano, esto no lo hagas, es pecado. Y tú, no, es que no es pecado, ¿verdad? Y hacemos a Dios mentiroso porque su palabra dice que lo es, que es pecado. Tal vez Dios te ha enseñado a través de su palabra, hermano, cómo tú debes de vestir. Pero tú dices, no. Esa palabra no está en mí, no es para mí. Entonces, al no estar en mí esa palabra, lo hacemos y decimos que no hemos pecado y hacemos a Dios un mentiroso. Porque su palabra dice que sí lo es. Entonces, ¿qué ha sido eso, hermano? Que tal vez has escuchado en el púlpito, has escuchado en una enseñanza que tú sabes que Dios dice en su palabra que es un pecado y tú lo has hecho a un lado. Esa palabra no está en ti, no es para ti, la desechas y dices que no es pecado, que no has pecado y haces a Dios un mentiroso, ¿verdad? Y esto es para los hijos de Dios y también para los que no son hijos de Dios, aquellos que dicen que no han pecado, ¿verdad? Que dicen, tal vez hemos escuchado gente que dice, no, es que tomar no es malo, todo lo que entra no contamina, ¿verdad? Decimos eso, ¿verdad? Para unas cosas y otras no, ¿verdad? Pero mire, todo lo que Dios dijo que entra y contamina, ¿verdad? Hay gente que he encontrado que dice, mira, es que yo tomo, ¿verdad? Y tomar no es pecado, ¿verdad? Porque todo lo que entra, hasta se saben los versículos, ¿verdad? Sale la letrina y ahí se termina, no contamina, ¿verdad? Y malentendemos el contexto de ese pasaje, ¿verdad? Pero mire, cuánta gente nos hemos encontrado en las calles que nos ha dicho, yo pecado, no, yo nunca he pecado, ¿verdad? Pero tristemente nosotros hacemos lo mismo. Estamos luchando contra ciertas cosas, ¿verdad? Que sabemos que están mal y las estamos haciendo. Que las hemos leído en la Biblia, las hemos escuchado en la enseñanza, pero llega el siguiente día después de la enseñanza y las hacemos sin ningún remordimiento de conciencia porque esa palabra no está en nosotros y hacemos a Dios un mentiroso. Y decimos, no, es que yo creo que eso no es pecado, ¿verdad? Y nos hacemos jueces de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero mire, hermanos, Dios nos da el patrón en su palabra, ¿verdad? Su palabra es la verdad, su ley es la verdad. Y la Biblia dice que si su palabra está en nosotros, ¿verdad? Viviremos en luz y tendremos comunión unos con otros. Mire, hermano, qué tremendo cuando tomamos su palabra como la verdad. Cuando leemos su palabra y no hacemos como cuando vamos al mercado, ¿verdad? Escogemos lo que queremos y lo que no nos gusta no lo escogemos. O lo que no necesitamos no lo escogemos, ¿verdad? Pero mire que cuando leemos la Biblia, esto no es un buffet, hermano. Esto no es un mercado. La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Y es la medicina, ¿verdad? No tengo que escoger qué es para mí, qué no. Y leo la Biblia, hermano, verso a verso, encuentro la voluntad de Dios en mi vida, ¿verdad? Y así sin escoger, ¿verdad? Simplemente tomo para mí, ¿verdad? La palabra de Dios. Aún, hermanos, sean cosas que tal vez en ese momento de mi vida tal vez no las necesite, pero las tomo, las guardo para mí, porque son medicina que a su tiempo las necesitaré. Tal vez usted lee acerca de ciertas cosas, tribulaciones, acerca de la prueba, la necesidad, y usted dirá, bueno, pues eso todavía no, porque yo estoy bien, no está pasando nada en mi vida, y lo desechamos, ¿verdad? Pero mire, hermano, que toda su palabra es medicina. Entonces la guardamos en nuestro corazón y llegará el día en que será una bendición, será esa medicina que traiga sanidad a mi alma en ese momento de dificultad. Recordamos, hermanos, que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es un Dios de luz, ¿verdad? Y es un Dios, ¿verdad?, que quiere que vivamos en luz y que practiquemos la verdad. Quiere que vivamos una vida santa y perfecta, no ignorando la verdad que es su palabra. ¿Para qué? Para que no mintamos y hagamos a Dios mentiroso. La Biblia dice que Dios nos ama y Él quiere que vivamos una vida en la luz.
en la luz de la palabra de Dios. Recuerda que la Biblia dice que su palabra es lámpara a nuestros pies. Hermano, mire, la luz de Dios tiene que iluminar nuestro camino, pero tenemos que permitir que esta luz de Dios sea parte de nuestras vidas, hermanos. Qué tremendo. Primera de Juan, Dios nos da una tremenda enseñanza, hermanos, que deberíamos de considerar como parte de nuestras vidas cotidianas. Hermanos, gracias por escucharnos en el programa La Verdad que te hace libre. ¿Cuál es la verdad acerca de Primera de Juan? Descúbrala usted mismo, lea la palabra de Dios y deje que Dios le llame a través de su palabra. Gracias, hermanos, por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Y bueno, hermanos, les esperamos la siguiente semana. Déjenos sus mensajes, déjenos sus comentarios, sus preguntas, hermanos, y mire que vamos a tomar el tiempo para contestarlas y para mandarles sus saludos. Y bueno, gracias, hermano Gerardo, también por la oportunidad que nos das, hermano, cada semana, cada martes por la mañana, aquí martes por la noche, de poder predicar y enseñar en el programa La Verdad que te hace libre. Hermano, recordamos, no hay dos verdades. Lo enseñamos aquí igual en Tailandia. No hay dos verdades, no hay dos religiones, ¿verdad? No hay una religión, solamente hay una verdad, que es la verdad de Dios. Y les invitamos igualmente, hermanos, ustedes a recordar que la única verdad que nos hace libre es la verdad que tiene Dios para usted y para mí. Es la verdad que nos hace libre. Gracias, hermanos, por su tiempo y deseamos que Dios le bendiga y que pase un excelente